Jessica compró su dulcito, va. Ahora vamos a hacerles ver cómo dejan la calle de adornada y que también ponen como un mercado nocturno, va. ¿Dónde venden? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más en un nuevo video para salvadoreños en Italia y aquí estamos con Jessica. Sí, ay, disculpen, ando toda mechuda, toda sudada porque no tuve el tiempo de cambiarme, acabo de salir del trabajo y nos encontramos en Monte Paone en la fiesta, en el mero día de la fiesta de San Giovanni, que sería como San Jacobo, San Juan Bautista. Ah, San Juan. Sí, sí, porque yo lo leí, dice San Giovanni Battista. Sí, ajá, ok, San Juan Bautista. Así sería en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, entonces hoy es el propio día y ahorita va iniciando la fiesta prácticamente porque son un poquito pasadas las 9 de la noche y a las 10 comienza el concierto. Ahorita apenas están entrando y nos pusieron música y se pira el copyright, así que mejor iniciemos este video. Vaya Jessica, bueno, ahorita como acabas de salir del trabajo, yo voy a salir del trabajo más temprano. Así que Jessica ahorita tiene hambre, la voy a acompañar a cenar. ¿A dónde me llevas? Vamos a ir a una kebab, que es un plato árabe, pero aquí lo comen mucho, más que todo en estos, digamos así como fast food, en esos carritos que vienen para la fiesta. En estas ocasiones se ven bastantes. O tal vez tenemos otra opción que son como los paninos, que sería el pancito con salchicha y le Se meten. puede decir es como una especie de sándwich o como un Subway de El Salvador. Más o menos así, entonces que vamos a ir a ver, pero ahorita estoy viendo que hace una fila y yo tengo de modo, yo creo que mejor que nos metamos a la fila si queremos comer entre una hora, porque tenemos tantas cosas que ver, aparte los lugares donde hacen juegos, comida, un poco de algunas ruedas y por último el concierto, y creo que habrá la quema de pólvora, que en los otros años los hacen siempre sobre el mar, a ver qué tal este año. Sí, para mí va a ser primera experiencia de esto. Bueno, se podría decir que es la primera fiesta patronal a la que voy a asistir italiana. Italiana, pero yo creo que tenemos que alejar de la música. Sí, vámonos. Vale, voy a hacer ver en este momento cómo está la fila. Mira. Vaya. Hagamos una cosa, Jessica. Hace fila y yo voy a darme una vuelta para que vean porque en todo lo que hace la fila. Sí, tengo que ver qué cosa, si el panino o qué va. Entonces yo voy a ir a dar una vuelta. Okay. Vale, vamos a ir a darnos una vuelta a ver el campo de la feria italiana. Bueno, vamos acercando por acá a ver los juegos mecánicos. Miren, ahí están los carritos locos para los niños. Sí, qué bonitos, miren. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño que jugaba en uno de esos también. Por acá también tienen otros juegos para los pequeñines. Son unos, bueno, helicópteros son, sí, como helicópteros. Y dragones también. Sí, bueno, ahí hay un elefante, ve. Miren, ve. Están ahí están los niños y hasta con sus papás se suben. Bueno, continuemos. ¡Ey! Miren esa máquina. Esa máquina sirve para sacar peluches, regalos ahí. Sí, ahí está, miren, acérquese, ve. Y esos son los brazos o las manos mecánicas que sirven para sacarlo. Ahí está el control. Vamos a ver por otro lado. Por acá tienen unos trampolines para que los niños también se diviertan. Ahí están. Y también tienen este juego que es el Jurassic no sé qué es. Bueno, sigo caminando. Vamos a ver qué más encuentro por allá. Ahí estamos, ve. Esa máquina es una voladora. Esas habían antes cuando llevaban a las fiestas patronales de Santiago. Ya tenía tiempo de no ver una. Bueno, caminemos un poco más. ¿Ves? Dice que se llama la ranita feliz. Allá está el volado, ¿eh? Pero no está trabajando ahorita. ¡Huila! O sea que se le pegan a esa cosa.
unos carritos, ¿ves? Y ahí hay otro, ¿ves? Otros juegos. Ahí está la venta de billetes. Pues así está ahorita aquí el asunto. Así está. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uy, aquí me siento como estaba el pequeño yo cuando estaba de unos 15 años. Por aquí me están hablando unos amigos que he hecho yo de Gasperina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ciao. ¿Cómo stai? Tutto bene. Tutto bene? Io ho registrato un video. Come stai? Tutto bene? È divertente tutto? Che ti piace fare? Tutto. Tutto? Tutto, ok. Come si dice gioco de meccanico? Gioco meccanico? Giostre. Giostre, ok. Qual giostre ti piace? Questa. Questa. Mamma, raga. Quando inizia? Adesso. Ah? Tra un po', 5 minuti. Tra un minuto. Sì. Ok, è un 5 minuti. Quanto costa? Non lo so, 5 euro. Quanto costa la volta? 5 euro circa. 5 euro. Oh. Settimana di divertimento ragazzi, papi lo vogliamo fare di nuovo dove sono le vostre mani, su con le mani tutti insieme ragazzi, stasera si balla, la festa continua, benvenuti tutti sulla Rai. Un attimo di relax allo sopra, torniamo a fare festa, papi. Vogliamo sentire quel battito, battiamo le mani a tempo ragazzi. Spettacolo, e lei Marianella, stare così là sopra per questo giro. Arrivati ragazzi, all'arrivo un nuovo giro, un nuovo ballo, tirare su il maniglione. Con nuestro viaje aquí dentro de lo que es la fiesta, ya pudieron ver ahí un poco del concierto hace unos momentos. Ahora vamos a continuar para que puedan ver qué ventas de comida hay. ¿Qué es lo que te gusta a ti comprar para estos días? Bueno, a mí siempre me gusta comprar algo de dulce, los dulces típicos de aquí, o sea, los maní, serían ¿cómo se llaman? Las pepas de Marañón, las hacen así con caramelo, nueces y otras cosas dulces, tantas cosas dulces. Es mejor si se los mostramos para tener más claro de cosas estoy hablando, ¿no? Vaya Jessica, ahí contanos qué es. Estos son para romperse los dientes, porque estos sí son tabletas bien duras. Bien dura. Por ejemplo, esto es ajonjolí, Ajá. esto es maní, estos son Un dulce, va. nueces. Sí. Aquellas son almendras, todos llenos de caramelo, que esas hay que partirlos con el cuchillo para comer como un dulce que te van a ver. Todos artesanales. Esto es maní, nueces, pero con sabor a fresa. Mira, por ejemplo, son rojitas. Aquellas son mandorlas, pero al pistacho. Aquellas son mandorlas con el caramelo, Estos son los famosos turrones, pero este es un turrón colorado de verde. El clásico es ese blanco. De ahí están aquellos dulces que ahorita se me ha escapado el nombre. Pero son, digamos, eso es como un pan dulce tostadito. Y en vez de aquí están como los salados. ¿Cómo se llaman eso? El maní, Hay estos pistachos, No, pistacho, este sí es maní. Cacahuates. Cacahuates Lo que son. se conoce como cacahuates. Estos son bien típicos de aquí, que tiene, es un pancito, pero que
que tiene nueces y tiene fruta seca al interno. Estos son más pan dulces, siempre tradicionales, son bien secos. ¿Y estas tiras que son? Esto es liquoricia, no sé cómo se llama en El Salvador. Yo nunca los había visto. Voy a ver si conseguimos una foto para hacer ver de qué cosas estamos hablando. Y de ahí son gomitas, de todo esto sí hay en El Salvador. De todas formas. Son dulces. Mira, los gusanitos. Eso, todo gomita, cosas dulces. Todo eso son gomitas, dulces y todo demás. Y después que venden juguetitos para los niños. Esto. Bueno, y así vamos a pasar a comprar algo, pues porque tengo deseo, otra cosa, tradición que yo hago cuando hay fiestas patronales, así que no me voy a quedar con las ganas, vamos a ir a ver a cuánto está el gramo, porque aquí cuesta mucho el kilo, entonces se compra por gramo. Vamos a ver cuánto nos cuesta unos 100 o 200 gramos de él. Ok. Va bene. ¿Cuánto salió hoy acá? ¿Cuánto salió? Ahora, a 100 gramos, venite para acá. 100 gramos de estos mixtos, para que me diera maní, almendras, y costaba 3 euros los 100 gramos. Vaya, mostrarlos cuáles son los que compraste. Yo pedí 150 gramos y me dio 5 euros, me costó bastante caro. Mira. Solo para Sí. es una puñada. Es ¿no? un poquito. 5 euros. Bastante caro. Acuérdate que ahorita todo ha aumentado, así que la fruta seca ha aumentado, el azúcar ha aumentado, así que obviamente todo va a costar. Bien poquito. Esta es una almendra. Bueno, continuamos. Vamos a ver qué más es lo que venden ahí en lo que es el mercado. Ya Jessica compró su dulcito, va. Ahora vamos a hacerles ver cómo dejan la calle de adornada y que también ponen como un mercado nocturno, va, donde venden diversas cosas. Sí, digamos, son las famosas panquereras, que son gente más que todo extracomunitaria, así, gente del África, de árabes, de Coturí. En sí todos son personas que no son de Italia, que venden sus productos. Sí, hay cosas artesanías o cosas baratitas, así que vamos a ver cómo, porque yo quiero comprarme algo. Sí. Otra de las cosas que cuando hay fiestas patronales tengo que llevarme algo. Ok, vamos a ver. Lo que son cosas artesanales de madera, ¿va? De madera. Y lo que me gusta son aquellas cosas de... ¿Cómo se llama? Llaveros. Aritos, no, Ay, aritos. aritos, bien lindo. Mira esas hojitas, es bien chulo está. Estos son llaveros, por ejemplo. Ah, estos sí son llaveros, va. Va, Jessica, y vas probando tus cositas, va. Sí, son tan Dulce. buenas, tan dulces que ya me dio sed. Va, otra cosa que vemos aquí son ventas de carteras, va. Carteras, cinchos, sombreros. Por cierto, ¿cuánto vale un sombrero? Porque tengo que comprar uno. No sabría decirte porque hay que regatear. Regateo, vamos a ver, pues. Por acá lo que venden son lo que llamarían bisutería, ¿va? Bichutería. Aritos, pulseras, collares, de todo. Juego. Mira. ¿Y esto? Prácticamente cada una de esas cositas da un tipo de amuleto para vos. Para algo en particular. Ajá, para la buena suerte, para la paz, para la amistad. Es que hecho negatividad para dejar las cosas negativas de las otras personas. Es casi como no hacerte ojo, vamos a ver. Mira, y contra el mal ojo. Contra el mal Allá, ojo. allá. Sí, creo que si lo puedo enfocar. Ah, sí, ahí está. Controlo malocchio. Ajá. La fuerza, pasiones, control malocchio. Pache, fortuna, libertad. Fíjate que no tanto lo que eso supuestamente no te ayuda. Me gustan cómo son hechas, me gusta. No, sí, un trabajo bonito artesanal. Bien bonito. De maderita. Ahí dice que son dos de esas por 5 euros, más o menos. Sigamos viendo. Vamos, sigamos. Ah, mira, aquí tengo más bisutería, va, Jessica. Mira.
Siempre. Ya explicamos que estos son los chilitos o los cuernitos que como... Es para alejan almuerzo. Sí, como el mal ojo, quita la mala suerte, aleja la Aquí hay más, ve. Miren eso. Esto directamente de aquí de Italia. Sí. Y venden un montón de estas cosas, obviamente. Se pelan con el tiempo, no todas estas cosas, pero son bonitas, son bonitas. Mira. Mira qué bonita es. Está bonita, ¿verdad? Sí. Escucha, ¿a cuánto cuesta? A un euro. Mira, todo a un euro. Todo a uno. Qué bonito. Yo ya me volví loca, así me voy a quedar al menos unos 10 minutos. Ok, entonces vamos a dejar que compre ahorita, Jessica.